para rescatar a tu pueblo, Señor, y también, Señor, para establecer tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar una serie de estudios relacionados con las profecías de la Biblia, pero tenemos que contextualizar, es decir, entrar en un contexto histórico de por qué llegamos a las profecías. El texto base que vamos a usar va a ser el libro de Daniel, el capítulo 9, si lo pueden buscar. Aprovecho de saludar a Maynor, que está conectado, ¿cierto? Es una bendición. Sabemos que Dios ha obrado un milagro y les envié al WhatsApp de la capilla lo que él compartió hoy día. Así que un día de esto, cuando ya el Señor lo restaure totalmente, va a venir, ¿cierto?, para compartir su testimonio de lo que él ha vivido este último tiempo, cómo Dios obró un nuevo milagro en él. Así que, dicho eso, vamos a buscar en nuestras Biblias. Entonces, saludar a Carla también, a todos los que están conectados, ¿cierto? A Carla, que está ahí en Venezuela, ¿cierto? Bueno, esperando que Dios siga haciendo su obra en ese país. Bien, hay un contexto que tenemos que entender para poder llegar a la profecía de las 70 semanas. Es nuestro, cierto, foco, porque dijimos que íbamos a llegar a Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, que es conocido el sermón del Monte de los Olivos, un sermón profético del Señor Jesucristo. ¿Por qué llegamos ahí? Porque Jesucristo está dando directrices y está diciéndonos las cosas que van a suceder, pero tenemos que volver hacia atrás, ¿cierto? Muy atrás en el tiempo y llegar al capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel es un profeta. Daniel es un libro apocalíptico, en realidad. Es uno de los profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. Los otros profetas, aunque enseñan, ¿cierto?, y dicen profecías de ciertos acontecimientos, pero su labor principal es entregar la palabra de Dios a los príncipes, a los sacerdotes, al rey, al pueblo. Ellos escuchan la voz de Dios y traen la palabra de Dios profética. En algunas circunstancias no tenían los escritos, por lo tanto, ellos eran los portavoces de la palabra de Dios, eran hombres que Dios llamaba del campo, ¿cierto?, de trabajar con animales, en fin, hay tantas labores que ellos realizaban, pero Dios los llama, ¿cierto?, para cumplir una función sumamente importante. Pero Daniel es alguien especial. Sabemos que él es un joven, un adolescente que llega a Babilonia, deportado cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, invade Judá por una razón especial. Se van entonces al exilio. Y desde el exilio entonces Daniel, que era un hombre de oración, que buscaba a Dios, un hombre que Dios lo exaltó porque su vida fue contracultural, contra la corriente. El mundo decía una cosa y él hacía todo lo contrario porque él tenía, y él y sus amigos, ¿cierto? Sus tres amigos, Azarías, bueno, son los nombres que le pusieron, ¿cierto? Azarías, Misael, Abednego y, bueno, propio Daniel. Ellos, ¿cierto?, eran hombres que fueron contra la corriente del mundo. Recuerden que en Babilonia estaban las grandes universidades, el conocimiento, la ingeniería, la matemática, y estaba el mundo ¿cierto?, del espectáculo, el placer y todo eso. Pero Daniel se abstuvo de todo eso para ir contra esa corriente y radicarse simplemente en la voluntad, centrarse en la voluntad de Dios junto a sus amigos. Ellos comprendieron que la única forma de vivir y no contaminarse con el mundo, entonces ellos tenían que aceptar la voluntad de Dios, y pese a que su fe pudiera ser cuestionada o perseguida o tratar de ser destruida, ellos se mantuvieron firmes en esa fe. Y ellos se mantuvieron firmes a tal punto, ¿cierto?, que Dios los exaltó a un nivel de gobierno. Daniel llegó a ser alguien muy importante.
Esto ocurrió en el año 586 a.C., cuando Judá es enviada, ¿cierto?, al exilio. Y en el capítulo 9, donde están las 70 semanas de Daniel, que es un cúmulo de profecías que tienen que concretarse en el fin de los tiempos, que tiene que ver con el pueblo de Israel y la iglesia que lo mira ocurriendo, ¿cierto? Porque la iglesia pertenece a otra dispensación, a otra administración de parte de Dios. Israel y la iglesia son distintos. Entonces Daniel está aquí en el versículo 20 del capítulo 9. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Daniel, ustedes saben, oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. Estaban ahí en el exilio. Él estaba orando porque él tenía una carga especial. Él estaba orando porque había encontrado en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que estaba llegando el cumplimiento del fin del exilio. ¿Cómo sabemos eso? Si vamos al versículo 2 del capítulo 9, versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, ¿cierto?, de Darío, rey de Asuero, ya Babilonia había dejado de ser. Y quienes hemos leído el libro de Daniel, lo invito a que lo lean, sabemos que Belsasar, ¿cierto?, ese hombre en una noche de locura, de fiesta, trajo los jarros de oro del templo, comenzaron a beber, y esa noche, ¿cierto?, algo hicieron los medos y los persas que secaron el río Éufrates, se infiltraron, se metieron, y se acabó el imperio babilónico y comienza el gobierno de un nuevo imperio que se llama el gobierno medo-persa. El capítulo 2 de Daniel y el capítulo 8, en el capítulo 2, Daniel habla sobre los imperios del mundo. Es una profecía maravillosa. Y en el capítulo 8, el ángel Gabriel, que va a asistir ahora a Daniel, le habla del fin de esos imperios. Ese es otro conjunto de profecías que también vamos a ver. Aquí estamos enfocados en que Daniel está orando, porque él descubre en el versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, de Darío, ¿cierto?, ahora del imperio medo-persa, que ocupa todo lo que es Irán, Irak, Siria, Israel, Egipto, todo ese mundo ahora es el imperio medo-persa. Pasó, ¿cierto?, del imperio babilónico ahora al imperio medo-persa. Dice aquí estaba el imperio griego, pero eso lo vamos a ver en el mundo de los imperios. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años. Entonces Daniel estaba investigando y descubre, ¿cierto?, por medio del tiempo en que él estaba en oración, de que habían unas profecías en Jeremías que daban un tiempo del exilio, un tiempo perfecto. Y si nosotros hacemos lo mismo que Daniel, nos vamos al libro del profeta Jeremías, buscamos en Jeremías el capítulo 25, versículos 11 y 12. Esto es el contexto de por qué están en el exilio. ¿Por qué son 70 años? Vamos a llegar a ese aspecto que es historia. Esto es un aspecto histórico de la profecía, cómo se van cumpliendo. Entonces Jeremías 25, el versículo 11 y 12, el profeta Jeremías, que él logra ver cuando viene Babilonia a destruir, él no es llevado en cautiverio, él es dejado allí. Nabucodonosor le dice a sus soldados, a Jeremías, déjenlo allí en la ciudad de Jerusalén. Libérelo porque estaba preso. Pero Jeremías escribe, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Aquí tenemos un contexto. Daniel está orando. Descubre en Jeremías, como nosotros lo estamos viendo, tal como él lo encontró, estamos llegando al fin. Sacó la cuenta, estamos llegando al fin. Y aquí mismo en Jeremías, si buscan el capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y os despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, aquí están. Daniel está ahora emocionado, está contento, ¿cierto? Se va a cumplir, estamos llegando al final. Pero ¿por qué son 70 años? Tenemos que, como les mencioné, contextualizar. No es porque a Nabucodonosor nomás se le ocurrió ya 70 años, no. Porque Dios dijo por medio del profeta Isaías que serían 70 años. ¿Pero por qué son 70 años? Muy bien, las escrituras nos enseñan la razón por la cual ellos estuvieron en el exilio 70 años. Vamos allí ahora al libro de Levíticos, que es el tercer libro, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Levíticos, el capítulo 25. Levíticos 25, del 1 al 7, lo voy a leer. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Atención con esto. Aquí algo importante. La tierra guardará reposo. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Moisés está instruyendo al pueblo de Israel aquí que cuando entren a la tierra prometida, la tierra que será distribuida por Josué debe ser trabajada porque, recuerden, estamos en una sociedad agrícola. Entonces la tierra tiene que ser trabajada 6 años, pero el 7º año no hay que tocar la tierra, hay que dejarla descansar. Y eso es sumamente interesante. Fíjense que en Levíticos 26, versículos 34 y 35, Levíticos 26, 34 y 35, dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Aquí, Levíticos 26, están las bendiciones y las maldiciones. Y una de las maldiciones por no acatar el mandato de Dios es esta. Dice el versículo 33, para que tomemos el contexto, o el 32, asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces, fíjense, la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Entonces, dice, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ella. ¿Qué significa esto? Que cuando Israel entró a la tierra,
Se olvidaron de lo que Dios dijo por medio de Moisés, que la tierra debería descansar 6 años. ¿Y saben cuántos años ellos no cumplieron? 490 años. Ellos estuvieron sin cumplir el mandato de Dios. Lo que significó que Dios en el año 586, por Jeremías, que dijo que venía, ¿cierto?, el cautiverio, se fueran 70 años, es decir, por cada año, por cada 7 años, un año. Entonces se fueron 490 años allá. Perdón, 70 años. Dentro de estos 490 años que ellos no cumplieron, entonces por cada 7 años Dios los llevó al exilio. Entonces Daniel está orando. Volvamos a Daniel. Daniel capítulo 9. Se me metió Daniel. Daniel está en el versículo 2, orando, y descubrió el libro de Jeremías. Jeremías dice que estaban a punto de terminarse los 70 años, y la razón por qué fueron ahí 70 años es porque no cumplieron durante 490 años el mandato que Dios les había dado. Por eso están aquí en el exilio. El pecado tiene sus consecuencias. La desobediencia a la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Y aquí entonces podemos ver el cumplimiento de una profecía. Recuerden que Jeremías sufrió por parte del rey, por parte de los falsos profetas, un acoso constante, porque él decía que venían del norte, iba a ser tomada cautiva Judá, y ellos no quisieron hacer caso. Pero Dios, que es fiel, que su palabra nunca se desvía, que nunca, ¿cierto?, Dios miente. Entonces llegado el tiempo, Dios cumplió su promesa. Ellos se fueron al exilio. Y aquí están, en Babilonia, esparcidos. Muchas familias judías están haciendo su propia vida. No están interesados en volver a la tierra. Entonces Daniel está orando aquí. Y en el versículo 20 de Daniel 9, entonces continúa orando él. Continúa orando, ¿cierto? Porque está metido en el tiempo de salir. Hay expectación en Daniel y seguramente los ancianos. Recuerden que allí en Babilonia está Esdras, está Nehemías, aquí está Zorobabel, y ahí están los sacerdotes que quieren volver a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le prometió la tierra. Entonces Daniel, como un buen hombre de Dios, dice el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Qué confesaba? Señor, perdónanos, porque no cumplimos el mandato de cuidar la tierra, de hacerla descansar. Y él entendía que por ese pecado estaban allí y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Oraba por Jerusalén, Sión, el monte de Dios. Señor, queremos volver allí. Y aún estaba hablando, dice, en oración, cuando el varón Gabriel, que es un ángel mensajero, custodio de Israel, que lo protege, el mismo que le habla en Daniel 8 respecto del fin de todos los imperios, de todos los gobiernos, dice, cuando el varón Gabriel dice, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Israel había establecido un culto allí en Babilonia. Los que estaban en el exilio. Hay un salmo que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí cantábamos, allí llorábamos, porque se acordaban de su tierra y sabían que estaban allí por desobediencia a Dios. Es como le pasa a un cristiano, que muchas veces, ¿cierto?, le va mal continuamente y le pasan cosas y todo eso. Y cuando llega un punto, ¿cierto?, se da cuenta de que es su forma, su actitud, es su vida, que está en desobediencia a Dios, y por esa razón entonces Dios permite que podamos ejercer nuestra propia voluntad, que es la voluntad permisible de Dios, y es allí donde nos golpeamos, nos caemos, nos abatimos y sufrimos, y muchas veces culpamos a Dios. Pero si este pueblo de Dios
como un cristiano fuera obediente a la palabra de Dios, entonces viviríamos en su voluntad perfecta. Dios guiaría nuestra vida. El Espíritu Santo nos enseñaría cómo vivir cada día, nos daría la fuerza y no estaríamos pasando, ¿cierto?, los problemas que a veces nos acarreamos por nuestra propia desobediencia, por ser desobedientes a la palabra de Dios, porque hemos tomado un convenio, un contrato personal, ¿cierto?, con Dios, de hacer su voluntad. Queremos hacer tu voluntad, pero nuestra naturaleza se revela y a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y aquí está Daniel llorando, ¿cierto?, confesando un pecado que Dios les había advertido. Fíjense que en Deuteronomio 28 también, le voy a mencionar, del versículo 1 a 13, están todas las obediencias. Si quieren, vamos ahí para que Deuteronomio capítulo 28. Porque Dios nos advierte por su palabra por dónde debemos andar, por dónde debemos caminar. Y en Deuteronomio, el capítulo 28, del 1 al 13, Dios nos habla de las obediencias. Dice así: acontecerá, dice, que si oyeres, aquí están en el monte Sinaí, hay más de 2 millones de personas, hombres, niños, mujeres, que han salido de Egipto, ¿cierto? Y ya llevan después de haber salido 3 meses, están ahí en el monte Sinaí, que personalmente creo que está en Arabia y no en Egipto. Está allí y están escuchando, ¿cierto?, ahora el mandato de Dios. Ya Dios los ha juzgado por haber adorado el becerro de oro y aquí están escuchando entonces la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19 dice: ustedes serán mi especial tesoro. Por ser el más pequeño, yo lo elegí. Por ser el grupo más pequeño de la tierra, los elegí, van a ser mi especial tesoro. Ahora, si ustedes deciden, porque Dios nunca va a violar ese principio de libre albedrío, si ustedes deciden vivir por estas ordenanzas, entonces escuchen lo que voy a hacer con ustedes. Dios les dice. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar, bendito tú en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Fíjense cuántas veces repite andar en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda, dice, obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dice aquí: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Mira, todo lo que Dios iba a hacer por este pueblo, todo lo que le prometió. Y nosotros podemos ver también parte de estas bendiciones en nuestra propia vida, como creyentes y como hijos de Dios. Yo sé que a veces
Por ejemplo, hemos pasado momentos difíciles económicos. ¿Cuántas veces hemos visto durar el gas más de lo que debiera durar? Cuando las provisiones están allí y uno va y sabe que duran para un tiempo, pero uno va y saca y no se acaba, no se acaba. Cuando nos llegan recursos donde no pensábamos que iban a llegar, pero llegan, porque Dios ha decidido bendecir a aquellos que caminan en la voluntad perfecta de Él. Y cuando eso ocurre, cuando decidimos caminar en esa voluntad, ¿cierto? En sus caminos, como dice, caminar en sus mandatos, entonces las cosas fluyen para el cristiano. Independiente de las luchas, de los problemas y de todo lo que sufrimos a diario. No obstante eso, Dios provee, ¿cierto? En nuestra mesa, provee nuestra alacena, provee nuestras finanzas. Dios nos cuida, porque Él dijo que si caminábamos en sus caminos, bajo su palabra, todas estas cosas nos iban a ocurrir. Pero el versículo 14, y Daniel conocía perfectamente esto. Dios da vuelta a la hoja y aquí están las maldiciones. Dice, y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, te voy a bendecir. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Esta es una promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se cumple. Por lo tanto, todo lo que Él asegura a su pueblo que va a venir por causa de la obediencia a Dios y a su palabra, va a venir. Pero también Dios le dice, ojo, ten cuidado, porque también te puede venir esto si tú caminas en desobediencia. Dice así, maldito serás tú en la ciudad, ya no serás bendito, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito será tu entrar y maldito tu salir, y Jehová enviará contra ti, dice la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuman de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá, fíjese, con tisis, con fiebre, inflamación, ardor, con sequía, con calamidad repentina, con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Es decir, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien la espante. Jehová te herirá con úlcera, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salva. Tú desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días, y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos y al palo y a la piedra.
Aquí está hablando de las deportaciones. Israel fue deportado, recuerden, por Siria en el año 722, cuando Judá, ¿cierto?, cuya capital era Jerusalén, tenía el templo que construyó Salomón. Allí todo Israel debía recurrir 3 veces al año para adorar a Jehová, con sacrificios, con cánticos, con comida, con todo eso. Pero ¿qué hizo? El reino se dividió en 2. Capital Samaria, Israel, 10 tribus. Y acá abajo quedaron 2 naciones, Judá, capital Jerusalén. ¿Y qué hizo el rey de Israel? Levantó un templo al Dios que adoraron en el desierto, al becerro, allí en Samaria. Y adoraban al becerro, y adoraban a Astarot, y adoraban a Baal, y adoraban a Moloch. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Cumplió su palabra. Te llevará a naciones que tú no conociste. Vino Siria, los tomó y los mezcló y los sacó. ¿Y qué hizo? Vino ahora a Babilonia y tomó a Judá y se lo llevó por 70 años cautivos. Entonces, es el cumplimiento a la palabra de Dios. Dice, será motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Cuando miramos el magnicidio de Hitler contra los judíos, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos y eran burla. ¿Recuerdan el cántico? Qué lindo pelo llevas, Carolín. Carolín Cacao, Leolao. ¿Sabe cómo comenzaba ese cántico? ¿Se recuerdan? También, ese cántico era de llevar a los niños al crematorio. ¿Cuántos panes hay en el horno? Es cuántos judíos hay en el horno. 21 quemados. Entonces eras un refrán a todo el mundo por causa de la desobediencia de la palabra de Dios. Un escarnio mundial. ¿Por qué? Porque Dios les dijo allí en el monte Sinaí, donde sonaba la trompeta, donde sonaba, ¿cierto?, la bocina, donde estaba el fuego y donde se escuchaba la voz de Dios. Allí Dios les dio estos mandatos. Tal como cuando tú conociste a Jesucristo, Dios te dio la palabra para vivir por ella en obediencia. ¿Y cuánta frustración hay en la vida de un creyente, hombre o mujer, cuando se abandona la palabra de Dios para vivir bajo sus propios principios, por su propia cosmovisión, ¿cierto? Tal vez en un conocimiento intelectual de Dios, pero no espiritual. Y allí comienzan entonces los sufrimientos, las pruebas, los dolores, las angustias. Pero cuando nos volvemos a Dios, Dios nos hace estar en paz con Él. Su paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestra vida, nuestro ser en Cristo Jesús. Y aquí tenemos entonces las maldiciones de parte de Dios. Si volvemos aquí a Daniel 9, 20, él estaba, en el 21, dice que estaba arrepintiéndose. Él estaba allí confesando el pecado. Entonces, una de las cosas que Dios pide de un hombre, de una mujer, de una nación, es cuando vuelve en sí como el hijo pródigo, después de haberse gastado toda la fortuna de su padre, arrepentirse de corazón para volverse completamente a Dios. Y aquí Daniel es un tipo del creyente que confiesa su pecado y se vuelve a Dios para vivir completamente a Dios. Es un tipo de creyente que vive en la plenitud del Espíritu, en la plenitud de la guía, de la obediencia a la palabra de Dios. Y estaba orando, dice, y vino Gabriel, a quien había visto en visión al principio, el versículo 21, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 2 cosas que el ángel vino a compartir con él. La sabiduría, que es el conocimiento de Dios. En Proverbios dice que por sobre el oro, por sobre la plata, un padre le dice al hijo, adquiere sabiduría. Y la sabiduría es personificada en el libro de Proverbios diciendo, aquí estoy en las plazas, estoy buscando, ¿cierto?, a alguien que me busque, porque le daré de mi sabiduría.
Y cuando Salomón fue constituido rey de Israel, lo único que él pidió, no pidió oro, no pidió plata, él dijo: Dios, dame sabiduría para juzgar a este pueblo con equidad y justicia. Y Dios le dijo: ¿por cuánto has pedido? No has pedido para ti oro, riqueza y todo eso que pediría cualquier otro mortal, y has pedido sabiduría, entonces te voy a enriquecer, te voy a dar todo. Entonces el ángel vino a darle sabiduría que tiene que ver con un conocimiento de cosas que no estaban, ¿cierto?, en su dominio y que pertenecen a Dios y que Dios la revela. Y esto tiene que ver entonces con un concepto que se llama revelación. Hablamos de la revelación general que en la naturaleza, Salmo 19, Romanos 1, 18 en adelante, Dios se revela a través de la naturaleza, pero hablamos de la revelación particular que tiene que ver con el plan de Dios que quiere revelar a sus hijos. Dice aquí, versículo 21, vino con presteza, y el 22, para darle sabiduría y entendimiento, es decir, para que todo lo que iba a decirle él tuviera sentido para él como profeta apocalíptico. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuál principio de tus ruegos? El que está orando en el versículo 2. Dice: y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dos cosas viene a comunicarle: la orden y la visión. Y aquí comienza entonces, ¿cierto? En el versículo 21 dice, bueno, ya vimos ya que es Gabriel, y comienza aquí en el versículo 24 para compartirle entonces una profecía. Curiosamente, Daniel estaba orando por el tema de Israel, que había fallado ante Dios, que estaba llegando a cumplimiento. Él quería una respuesta, vindicación de parte de Dios. El ángel Gabriel viene y le trae entonces una visión, una profecía. 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Y aquí algo interesante. Son 70 semanas de años, es decir, 490 años. Entonces, por un lado, Israel durante 490 años caminó sobre sus expensas, asumiendo su responsabilidad personal de faltar a la palabra de Dios, y ahora, con una especie de Dios exaltarlos, especialmente el profeta Daniel, trae una profecía de otros 490 años, pero que tienen que ver con el tiempo del fin. Vamos a ver. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De dónde viene esta semana de años? ¿Cómo podemos llegar nosotros a decir que son 70 semanas de años? Porque alguien pudiera decir: oye, eso es un invento de ustedes para darle sentido a la profecía. Pero no, si buscamos en Levíticos, el capítulo 25, versículo 8, Dios está instaurando, Levíticos 25, 8, Dios está instaurando una fiesta. Fíjense que Dios es tan maravilloso cuando la gente comienza a indagar cómo Dios quiso actuar con el pueblo de Israel. La gente de hoy quedaría estupefacta, porque primero, trabajar la tierra 6 años, que descanse el séptimo, y todo lo que producía la tierra era para los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los inmigrantes, para todos ellos. Pero aquí Dios le está instaurando una fiesta que se llama la fiesta del jubileo. Versículo 8, y contarás 7 semanas de años, es decir, de años. 7 veces 7 años, ¿cuánto es? 49. 7 por 7, 49.
de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. ¿Qué significa esto? En esta fiesta, voy a resumirlo, todos los que habían pedido préstamos, que habían comprado casa, que habían arrendado, el que vendió su casa porque estaba pobre, el año 50, el que la había comprado tenía que devolvérsela. Te devuelvo tu casa, te quedas con tu casa. El que había vendido sus animales el año 50, te devuelvo tus animales. El que había vendido su tierra, el que la compró le dice, te devuelvo tu tierra. Todo se devolvía, todo partía de cero cada 50 años. Imagínate Dios haciendo que la humanidad hubiera cumplido eso hasta el día de hoy. ¿Cómo sería? Dios quería bendecir a la humanidad por medio de Israel. Se cumplían sus mandatos, pero ellos no quisieron. Pero el punto es que son semanas de años. Fíjense que en Génesis, el capítulo 29, estoy dando todo un contexto porque tenemos que entrar necesariamente en este contexto para entender por qué Dios los mandó al exilio, ¿cierto? Porque no cumplieron la ley de dejar descansar cada 7 años la tierra. Y aquí estamos viendo el contexto de por qué son semanas de años. En Génesis capítulo 29, el versículo 27 y 28. 29, 27 y 28. 29, perdón. 29. Todos conocen la historia de Jacob. Jacob era un tipo, ¿cierto?, que le decían el usurpador, el engañador. Siempre andaba con la treta, ¿cierto? Siempre andaba por debajo de, hasta que se encontró con el ángel y ya no se llamó más Jacob, sino que se llamó Israel. Pero antes que se llamara Israel y Dios cambiara su corazón, fue a la tierra, ¿cierto?, escapando de su hermano Esaú, porque su hermano Esaú quería matarlo. ¿Por qué? Porque se disfrazó de Esaú cuando su padre Isaac lo iba a bendecir. Se puso pelo, ¿se recuerdan? Se puso pelo, hizo una comida, la mamá le participó también en el truco, hicieron comida para engañar a Isaac. Isaac dijo, hueles como Esaú, pero tus manos son de Jacob. Así hay muchos cristianos hoy en día. Huelen como Esaú, pero sus manos son de Jacob todavía. Sobre todo esos que se aprovechan de la iglesia robando. Pero el punto es que trabajó 7 años por Raquel, porque habían unas primas que tenía ahí, estaba enamorado, y cuando cumplieron los 7 años, Labán le da la fea. Aquí está, le dice Lea. Pero yo trabajé por Raquel desde 7 años. Y veamos qué dice aquí el versículo 27. Porque le dio a la mayor en vez de la menor. Entonces Labán le dice, cumple la semana de esta, es decir, trabaja por esta, cumple la semana y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces Labán usa el concepto de semana de años. Trabaja una semana, que son 7 años. Entonces podemos encontrar muchos textos. De hecho, el término para 70 semanas en el idioma, si vuelven a Daniel 9, versículo 24, 70 semanas, el ángel literalmente le dice, 7 semanas de años están determinadas a tu pueblo. 7 semanas de años, literalmente, están determinados para tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. ¿Para quién es el mensaje? Para Israel, para tu pueblo, para la santa ciudad, para Jerusalén. No es para la iglesia. Entonces, el propósito que tiene el estudio de las profecías que iniciamos hoy día con un contexto histórico tiene que ver con, primero, lo de Israel, el paréntesis con la iglesia y todo lo que tiene que ver con la tribulación y gran tribulación
que Jesucristo profetizó en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 6 al capítulo 16. Allí está todo el contexto de lo que va a suceder en estos últimos días, en este tiempo. Pero teníamos que ver por qué estaban en el exilio. ¿Por qué usamos nosotros el concepto de 70 semanas o semanas de años? Y aquí el ángel le dice, están determinadas sobre quién, sobre Israel, sobre tu santa ciudad. ¿Y cuáles son los aspectos que están considerados dentro de lo que Gabriel viene a informarle a Daniel? Primero, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. Son 6 aspectos que el ángel Gabriel le menciona a Daniel que van a ocurrir. Terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricar? Significa rebelarse. Teniendo conocimiento de la palabra de Dios, me rebelo, igual hago mi propia voluntad. Entonces, va a terminar la prevaricación. Jesucristo inicia o inaugura el término de la prevaricación, de la rebelión, pero no la consuma. Esto se terminará cuando Jesucristo regrese por segunda vez. En la cruz, Jesucristo abre la posibilidad para que el hombre termine con esa rebelión interna contra Dios y los actos que son externos, que son crímenes, homicidios y todo eso. Entonces, Jesucristo en la cruz del Calvario inaugura este proceso de terminar con la predicación, pero terminará o concluirá con su regreso. En parte, porque recuerden que al final del milenio también la humanidad se rebela contra el Señor. En Isaías 53, el versículo 5, Isaías 53, versículo 5 dice así. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, prevaricaciones. Ese concepto es el que el ángel Gabriel le dice a Daniel que se va a finalizar para terminar las prevaricaciones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces Jesucristo inaugura el periodo de terminar definitivamente con la rebelión en la vida de un hombre y de una mujer cuando entrega su vida a Jesucristo y que será consumada cuando Él venga en su segunda venida. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. En Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces el hombre de continuo, desde que Adán se rebeló contra Dios y fue expulsado del huerto y tuvo la consecuencia entonces de morir espiritualmente y físicamente, desde ese tiempo hasta cuando Jesucristo aparezca por segunda vez, el hombre va a continuar en su rebelión activa contra Dios. Ya sea a través del ateísmo, de una religiosidad falsa, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos, pero es rebelión activa contra Dios. Pero Jesucristo interviene en la historia de la humanidad y aparece y va a la cruz del Calvario a morir por nuestras rebeliones. Entonces, que el ángel dice para terminar la prevaricación. Entonces, ¿cuándo termina la prevaricación en la vida de un hombre y de una mujer que ha entregado, ha rendido su vida a Cristo? El día que decimos, Jesucristo, me arrepiento, te recibo, acepto, creo en ti. La justicia de Él nos es traspasada y se cumple entonces en nuestra vida, que se pone fin a esa prevaricación, porque Colosenses 2 dice que había un acta
contra nosotros, que nos declaraba culpables. Y Jesucristo en la cruz del Calvario clavó esa acta, haciéndonos libres para Dios, libres del mundo, muertos para el mundo, vivos para Dios. Y ahora entonces podemos vivir en esta novedad de vida, Romanos 6. Podemos andar tranquilamente, estamos libres de eso. Entonces se cumple con la venida del Señor Jesucristo. Volviendo a Daniel capítulo 9, nuevamente, dice en el versículo 24, estamos analizando la profecía, la estamos desmenuzando porque es la única forma de tener una comprensión global, ¿cierto? Y profunda de la profecía. ¿Por qué estudiamos profecía? Voy a parar en este primer punto. Primero, las profecías están enquistadas en la enseñanza de la palabra de Dios. Jesucristo habló más de profecía en su discurso. Y eso es una cosa que nosotros debemos entender. Pero, ¿por qué decidimos estudiar profecía? Porque la profecía nos da el contexto de la misión de la iglesia, de lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos por todo el mundo, ¿cierto? Predicando el evangelio. En otro contexto de Efesios 4:11 nos prepara para la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Entonces la profecía nos sitúa en nuestra misión como iglesia, pero también en la esperanza escatológica de que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Pero hay tres aspectos de la profecía que nosotros tenemos que concluir y verlas rápidamente. El sensacionalismo que se le ha dado a la profecía en este tiempo es una cuestión espectacular. O sea, se ha desmarcado de toda lógica la profecía que nosotros podemos entender hoy día. Jesús le dijo a los fariseos, miran el cielo en la tarde y ven que hay arreboles y pueden entender entonces que el día siguiente va a haber buen tiempo, le dijo a Jesús. Hipócritas, le dijo, saben entender el tiempo, pero no saben discernir el tiempo que estamos viviendo. Entonces, como los fariseos se daban a la lectura de las cosas, entonces el sensacionalismo de la profecía tiene que ver con las teorías, la conspiración y todo lo que hay en las redes sociales. ¿Y qué hace ese, mirar de las profecías bíblicas? Nos aleja de nuestra realidad y nuestra verdad bíblica, nuestra perspectiva como iglesia, que tenemos una misión, un deber con el mundo. El otro es el escapismo, ¿cierto? Mucha gente en términos de profecía, ¿cierto? Se escapa, muchos se van a refugio y ya vimos, ¿se acuerdan cuando el tipo les dijo que unas naves lo iban a venir a buscar y se murieron todos en las Guyanas? ¿Cierto? Más de 980 personas fueron asesinadas con cianuro porque le habían prometido que allí iba a estar el reino. Entonces, el escapismo hace que la gente no se concentre en su realidad, se aísla del mundo. ¿Cuánta gente le dice, Cristo viene, entonces no hago nada, no trabajo? Y Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica, en su segunda carta, les dice, oye, cuidado con el escapismo, porque se estaban llegando a la iglesia para que la iglesia los sostuviera. Y le dice, una cosa, si tú no trabajas, tampoco tienes derecho a comer. Entonces, la evasión por medio de todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Estos fuegos artificiales, de todo lo que está pasando en el mundo, de la guerra en el Medio Oriente, de lo que está pasando entre Pakistán y Afganistán, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, China, Estados Unidos, Venezuela, en fin, nos pudiera llevar a una especie de escapismo. Pero el cristiano debe tener los pies puestos en la tierra. Pablo le dice a los tesalónicas, ok, tienen que trabajar, váyanse a trabajar. Le dijo, ¿cómo la iglesia lo va a estar sosteniendo si tienen que enfrentar la realidad de la vida con acciones propias de la vida cristiana? Por eso le dijo, el que no trabaja, no coma tampoco, y la iglesia no los va a sostener. Entonces, el escapismo, el sensacionalismo, son dos aspectos de la profecía que están enquistadas en nuestra sociedad hoy en día. Y la otra, la diferencia del materialismo, de lo secular en la vida de la iglesia, ¿cierto? Ha hecho que la iglesia, muchas congregaciones, no
no estén ni ahí con la profecía bíblica. Cuando llegué a Estados Unidos el año 2001, por primera vez, una de las cosas que más me impactó fue que la iglesia, ahí en Miami especialmente, donde fui, en la Florida, todos hablaban de prosperidad, de confesión positiva, de sanidad interior, todo eso. Pero ¿sabes? Nadie tenía en cuenta las profecías. Entonces, estas tres cosas hacen mal a la vida de la iglesia, hacen mal a la vida del cristiano. Por un lado, el sensacionalismo, ¿cierto? De cualquier cosa que pasa, tratar de achacarlo, acomodarlo a una profecía que está en el Antiguo o Nuevo Testamento. O lo otro, escaparse así como, ya Cristo viene, entonces ya no hago nada, no proveo mi casa, me quedo en mi casa, no trabajo y estoy ahí, que me mantengan, etcétera, etcétera. Yo como cristiano, ¿cierto? Al examinar las profecías bíblicas, obtengo, ¿cierto?, de parte de Dios un mandato, que es compartir la palabra. Mientras tanto, Él viene para que otros puedan alcanzar la salvación. Millares están yendo al infierno cada día, ¿cierto? Más de 250,000 personas mueren, ¿cierto? Cada día se están yendo al infierno, muchos por no recibir el mensaje de Jesucristo. Entonces la iglesia puede evadirse, ocultarse, ¿cierto? Ser sensacionalista por otro lado, ¿cierto? Colocar miedo en la gente, pero nosotros tenemos que poner los ojos en Jesucristo, que es el centro de la vida de la iglesia. ¿Van a ocurrir cosas? Por supuesto, y las vamos a estudiar. Las vamos a analizar, pero desde un contexto, ¿cierto?, del Antiguo y Nuevo Testamento, desde el contexto, cómo la miraban ellos y las cosas que están ocurriendo hoy día. Ya vimos ya que el ángel viene a proclamar 6 aspectos en la profecía de las 70 semanas. Vimos uno solo, la próxima semana terminamos con esto y entramos de lleno entonces a la profecía, a las 70 semanas, y allí vamos a hacer un paréntesis para situar Israel, la iglesia, y dónde entra la tribulación y la gran tribulación. ¿Entra la iglesia aquí? ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros ahora ya tenemos el contexto histórico. Ahora vamos a analizar entonces la profecía para seguir avanzando en el conocimiento de lo que Dios quiere transmitirnos. Entonces, ¿qué hace la profecía? Nos transmite esperanza. Jesucristo viene. Jesús ya vino una vez, viene por segunda vez. Y más aún, viene por su iglesia, los que creemos en el rapto de la iglesia. Entonces nosotros como cristianos ahora tomamos la palabra para tener certeza plena, un fundamento sólido, para que cuando pregunten la razón de nuestra fe, nosotros podamos entonces entregar argumentos sólidos respecto de las profecías bíblicas, sin caer en los extremos que le he mencionado. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor, por estudiar tu palabra, porque podemos reconocer, Señor, que hay eventos históricos que marcaron la vida de tu pueblo, Señor, y que precisamente en uno de estos hechos, acontecimientos históricos, como fue el exilio de Israel, de Judá en Babilonia, Señor, tú enviaste tu ángel para mencionar los hechos, los acontecimientos de los últimos tiempos relacionados con tu pueblo Israel. Señor, los estamos estudiando porque queremos tener una comprensión, Señor, cabal de ellos, y también que eso afirma nuestra fe, solidifica nuestro fundamento y nos ayuda, Señor, a ser diligentes en nuestra vida de santidad cada día, en nuestra vida de devoción hacia ti, y también en el compartir el mensaje de tu palabra a otros para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Espero no haberlos confundido, pero